Ana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país también a través del canal 990 de Simple TV, al país y el planeta a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. Como saben, ayer se realizó la llamada Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá, capital de Colombia. Una invitación de Gustavo Petro, que contó con la participación de diplomáticos y cancilleres de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía, además de la presencia de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Leímos esta mañana en titulares parte del comunicado del Ejecutivo Nacional. Voy a permitirme leer también parte del comunicado de la delegación de la Plataforma Unitaria, que agradece a los representantes de las 20 delegaciones que asistieron a la conferencia por ser expresión fiel de su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis política, económica y social que enfrentamos los venezolanos. Celebramos, dice el comunicado, que hoy hubo un consenso total entre todos los países participantes sobre la necesidad de retomar de manera urgente, sin excusas ni más dilaciones, el proceso de negociación establecido en la Ciudad de México con la facilitación del Reino de Noruega. Confiamos en que las posiciones comunes sobre los temas expuestos den el impulso necesario para avanzar en temas tan sensibles como la liberación de todos los presos políticos y un cronograma que nos permita rescatar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y con garantías para todos los venezolanos. De nuevo, parte del comunicado. Recibimos a esta hora a Gerardo Blade, abogado constitucionalista, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación. Gerardo, bienvenido siempre. Muy buenos días, Román. Buenos días a todos tus oyentes. Encantado de estar aquí. Gerardo, el objetivo era contribuir a la reanudación del diálogo. Ya habías dicho que la conferencia de ellas debía salir un exhorto para volver a la negociación. ¿Se logró? Bien, primero debo decir que hay mucha confusión en las redes sobre si estuvimos nosotros o no en la conferencia. Nosotros no participamos en la conferencia. Fuimos invitados para exponer nuestros puntos por el presidente Petro. Lo hicimos el sábado en la noche en Bogotá y el domingo a primera hora, al menos yo, me regresé directamente a Caracas para no interferir en el curso de la conferencia, porque tampoco iba a estar representado la contraparte Maduro. Nosotros fuimos a exponer varias cosas, pero lo más importante que expusimos, o no lo más importante, pero uno de los puntos importantes que expusimos fue precisamente que se regresara, que hubiese un exhorto para regresar al proceso de México como herramienta, no como fin en sí mismo, sino como herramienta para lograr avances hacia la democracia, liberación de nuestros presos políticos y pues el cese de violaciones de derechos humanos, la reinstitucionalización del país, todo lo que está contenido en el memorándum de entendimiento, que es la agenda de discusión. Como sabemos, el presidente Maduro se ha levantado ya 2 veces del proceso de negociación con su delegación, con diferentes excusas. La última fue el 26 de noviembre, el último día que estuvimos sesionando en México. Se logró, y creo que a Maduro no le fue muy bien en esta cumbre. ¿Por qué? Si leemos la declaración del canciller Leiva, que dio al finalizar las reuniones, dice que se identificaron posiciones comunes de los 20 países asistentes. En primer lugar, yo creo que hay que reconocer que esta cumbre vuelve a poner a Venezuela y los problemas de Venezuela en el ojo internacional, que estábamos pues ya de bajo nivel con tantos conflictos que ha habido en el mundo en los últimos tiempos, Ucrania, economía, etcétera, ¿no? Y era importante que eso sucediera, por lo tanto creo que es un punto a favor de haber convocado esta conferencia internacional en Bogotá del presidente Petro. Luego, estos 20 países, según lo que declaró el propio canciller Leiva, con quien también estuvimos reunidos trabajando en Bogotá, ha dicho que coincidieron en 3 puntos importantes. La necesidad de establecer un cronograma electoral, pero no se quedó allí la declaración. Un cronograma electoral que le permita a los venezolanos tener elecciones libres, transparentes, con plenas garantías para todos los actores venezolanos. Y además que contenga ese proceso electoral
todas las observaciones que hizo la misión de observación de la Unión Europea para las elecciones del 21. Esto no es precisamente una petición de Maduro, era una petición nuestra. Y la calificación de que ese cronograma electoral tenga la posibilidad de que los venezolanos tengamos elecciones libres, transparentes y con plenas garantías es evidentemente una solicitud de quienes consideramos que en Venezuela no hay elecciones libres, transparentes ni con plenas garantías. Un segundo punto que acordaron o en el cual identificaron posiciones comunes para decir las palabras del propio canciller Leiva es satisfacción de las partes, que vayan avanzando a satisfacción de las partes en las negociaciones y entonces, de manera paralela, se vayan levantando las distintas sanciones. Está hablando de progresividad. Y no de la petición maximalista que hemos venido escuchando de la contraparte, donde exigen el levantamiento de todas las sanciones de un solo golpe para ellos poder hacer elecciones democráticas en el país y avanzar en el proceso de negociación. Esa posición maximalista, por eso digo que no le fue bien a Maduro, no tuvo eco en esta reunión en Bogotá. Por el contrario, se habla de que las partes vayan avanzando y progresivamente entonces se vaya levantando las distintas sanciones. Y en tercer lugar, el llamado que nosotros hicimos está contenido en esta posición de la identificación de posiciones comunes que declaró el canciller Leiva. La continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México y lo une a que se acelere la implementación del Fondo Fiduciario Único para la inversión social en Venezuela, que no es otra cosa que el acuerdo social que firmamos el 26 de noviembre pasado. Si esto todo usted lo pone junto, aquí no tenemos nosotros nada que discutir como delegación de la plataforma unitaria. Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Quedaron puntos por fuera en la declaración? Sí. Lamentamos que no haya habido una declaración conjunta. Parece que estos fueron los puntos coincidentes. Por eso es que muchos echamos en falta otras solicitudes que realizamos de manera formal, no solamente de manera formal, verbal, sino por escrito y consignada en una comunicación que el canciller Leiva tuvo la amabilidad de leer en la reunión plenaria de ayer en Bogotá por parte de la delegación de la plataforma unitaria, donde solicitábamos la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país para que pueda haber justicia, no impunidad, pero también pueda haber convivencia democrática con reglas claras, en un proceso que no solamente significa un cronograma electoral para elecciones libres, transparentes y plenas, sino que además se habilite a todos aquellos que están administrativamente e inconstitucionalmente inhabilitados para ejercer sus derechos políticos. Se acoja una propuesta que el propio Petro había dado desde el encuentro en París en octubre del año pasado de una amnistía para todos los presos políticos y exiliados, una amnistía general que permita que los venezolanos nos reencontráramos. Y también echamos en falta la solicitud pública que ha hecho el presidente Petro de que Venezuela regrese al sistema interamericano de protección de derechos humanos y a la Organización de Estados Americanos. Ahora, Gerardo, el papel lo aguanta todo. Evidentemente. Del texto, del papel a la realidad, ¿qué sigue? Fíjate, yo creo que en esta cumbre o en este encuentro, porque no llega a ser una cumbre, sino una conferencia internacional, hay cosas positivas que destacar. Nos pusieron otra vez en el radar internacional. Hay apoyo hacia el proceso de negociación como herramienta para las soluciones. Hay conciencia de la necesidad de negociar para poder implementar. Hay además apoyo de diferentes sectores, porque los países que estaban representados ahí, o los gobiernos que estaban representados en diferentes países, tienen diferentes tendencias. ¿Qué falta? La verdadera voluntad de sentarse a negociar del presidente Maduro. Yo escuché con mucha atención, lo vi en vivo, en mi casa, en la televisión el lunes pasado,
su programa en la parte donde se refirió a mí y a la delegación. Yo debo decir que no es con enviarme a mí o a la delegación mensajes públicos por televisión que los problemas de los venezolanos se van a solucionar. No es con esos mensajes públicos maximalistas solicitando o el todo o nada que las cosas se van a solucionar en Venezuela, sino trabajando como hormiguitas en una mesa de trabajo y de negociación en el marco del proceso de negociación de México, que podemos darle viabilidad a las soluciones que el pueblo venezolano está esperando. Con decir, mira, quita todas las sanciones, Gerardo Blake, como me dice él, y dile a los americanos y qué sé yo, ¿qué logramos? Él sabe, y su delegación sabe, en la página en que están los americanos, que además son los poseedores de la mayoría del régimen sancionatorio hacia su gobierno. Él sabe la página en que están los europeos. Lo saben con claridad y lo sabemos todos. Sabe también por qué se trabó la ejecución del acuerdo social. Y sabe todo lo que hemos venido trabajando, porque no hemos parado, para destrabarlo. Pero sabe también que ese acuerdo social, y aquí traje el original, o una de las originales, porque hay tres, uno lo tienen los noruegos, otro lo tiene la delegación de Maduro, en cabeza de Jorge Rodríguez, y el otro lo tengo yo en cabeza de nuestra delegación. Este es el acuerdo social. Yo quisiera que tú leyeras, porque mucho dice Maduro, hasta que no me entreguen los 3.000 millones no nos sentamos a negociar. Uno, es falso que los 3.000 millones ingresaban a ninguna cuenta del gobierno de Maduro. Lo que firmamos fue un acuerdo en el cual esos recursos iban a ingresar a un fondo fiduciario que maneja las Naciones Unidas y que se iba a implementar a través de sus agencias en programas acordados por los negociadores. Dos, no iba a entrar de manera directa, sino que iba a ser de manera progresiva, porque sabíamos todos cuando firmamos el acuerdo, y así lo dice el acuerdo, que es de manera progresiva, que hay dificultades en el exterior para poder movilizar esos recursos hacia el fondo que se va a constituir en las Naciones Unidas. Sabemos también las dificultades jurídicas que se presentaron y se han presentado, y estamos, gracias a mucho trabajo de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos, de nosotros y de muchos otros, destrabando todos los problemas para que se puedan implementar. Pero yo quisiera que tú pudieras leer, para que no sea yo, este último párrafo, el que dice compromiso final, punto 5 del acuerdo. Punto 5, compromiso final. El desarrollo de la agenda contenida en el memorándum de entendimiento no podrá ser condicionado, suspendido o retrasado por cualquier aspecto derivado de la ejecución del presente acuerdo. 26 de noviembre de 2022. ¿Quién no cumple lo que firma? Aquí está la firma, aquí están cámaras, ¿no? Pues los que no están hoy escuchando no lo pueden ver, pero aquí debajo de eso dice la Ciudad de México, 26 de noviembre del 22, Jorge Rodríguez firma, jefe de la delegación del gobierno, y después todos sus delegados, Gerardo Blay, jefe de la delegación de la plataforma unitaria, y firma. ¿Quién no cumple lo que firma? Cuando nos dicen que no hemos cumplido. Gerardo, Colombia. Si aquí dice no se levante, siga la agenda de discusión. No había excusas para no seguir negociando. Perdimos 6 meses, Román. Disculpa antes de decirlo. Y la que no existe. Hemos perdido Gerardo. 6 meses y el pueblo venezolano ha perdido 6 meses de manera irresponsable para poder avanzar. Y que el 26 de noviembre salió la licencia Chevron. Yo escuché unos programas tuyos donde has entrevistado a algunos economistas y dicen que gracias a eso se ha podido medio contener la inflación en Venezuela. ¿Qué hubiéramos podido lograr en estos otros 6 meses a favor de la democracia, a favor del pueblo venezolano y a favor también de la economía venezolana, si no se hubieran levantado y hubieran cumplido lo que firmaron en el acuerdo social? Lo factible es que cada vez que se suspende el diálogo en México haya que hacer una cumbre internacional para tratar de reimpulsarlo. Increíble. Llegan a Colombia, llegan a Bogotá. ¿Qué propone Colombia? Proponía eso, un cronograma electoral y el levantamiento de las sanciones. Nicolás Maduro, como bien has dicho,
ponía como condición recibir los más de 3.000 millones acordados en México para sentarse nuevamente, también el levantamiento de las sanciones y la liberación de Alex Saab. Estados Unidos, por su parte, pide señales democráticas claras para poder entonces revisar las sanciones, y la oposición, bueno, lo que has resumido. Caramba, aquí todos piden y poco o nada, en poco o en nada se cede. ¿Por qué no se hace el primer paso? ¿Es temor a que no haya reciprocidad? ¿No hay confianza en el otro? ¿Porque sería una señal de debilidad? ¿Por qué? Sí, los procesos de negociación no son sencillos. Nosotros creo que hemos sido bien transparentes, hasta donde se puede, porque los procesos de negociación no deben ser por micrófono. Y eso es otra sugerencia que le hago a Maduro. Debe estar haciendo peticiones públicas porque lo comprometen después, y para poder avanzar en el proceso de negociación, entonces suelta esas posiciones maximalistas, esas solicitudes maximalistas que después, para sentarse, tienen un costo político para sus seguidores internos muy fuerte. ¿Por qué no se avanza? Porque tiene que haber de verdad voluntad de negociar. La delegación que coordino, simplemente coordino, representa una serie de fuerzas políticas representadas en la plataforma unitaria que sí tienen la voluntad de negociar. Y tiene que hacer un trabajo enorme para tratar de demostrar que es posible avanzar en las negociaciones. Pero el 26 de noviembre es clave para eso. Cuando se producen las cartas de conformidad a Eni y a Repsol, cuando se produce la licencia Chevron, se dieron señales absolutamente claras de que el compromiso de los Estados Unidos, en ese caso que produce eso, era a favor de los avances en la mesa de negociación cuando se estaba firmando el acuerdo social. Y no fue interpretado así, ni visto así por la contraparte, sino por el contrario, se negó a regresar en diciembre, aun cuando lo declaramos públicamente en México, que regresábamos en diciembre a México, se negó a regresar a la mesa. Yo creo que fue un error, y un error que está pagando caro el país. A lo mejor estaban contando con unos fondos que después se dieron cuenta que no estaban en esa corrupción gigantesca que han visto luego. Pero el país no puede seguir aguantando esto. Nosotros tenemos la obligación de producir acuerdos, y no hay mucho tiempo ya para eso. Hace unos 2 años comenzamos unos procesos para instalar este proceso de negociación. Y aquí te dije en alguna entrevista, Venezuela no tiene solución si no nos entendemos, y si no negociamos, y si no dialogamos para llegar a acuerdos. Pero no hay mucho más tiempo, y no hay mucho más tiempo por varias circunstancias. Una, el año que viene es un año electoral en Venezuela. Si las cosas no se acuerdan desde ahora, es muy difícil que ese proceso electoral pueda ser calificado como libre, transparente, democrático, como exige la comunidad internacional, incluso los aliados de Maduro. Y puede repetirse la historia del 2018, la triste historia y grave historia del 2018. 2, tienen que entender que hay aliados de la democracia venezolana que para poder avanzar también tienen costos políticos internos. Y van a procesos de elecciones muy pronto también en sus países. Y eso impide a veces avanzar con la prontitud que deberíamos poder avanzar. Lo hemos dicho desde antes, el año pasado era la gran oportunidad de avanzar rápidamente. Los tiempos, día que se pierde, día que no se recupera en un proceso de negociación como este. Y podríamos estar ante 2 escenarios. A ver. El primer escenario es catastrófico, que las cosas sigan como están, que no haya avances en ningún proceso de negociación, que la comunidad internacional esté pidiendo que se regrese y que se den condiciones, pero que no se cumpla, y que vayamos a un proceso electoral el año que viene, quién sabe cuándo, sin fecha todavía determinada, cosa que da una inseguridad absoluta a los electores y a quienes puedan ser elegidos, sin condiciones, y se produzca una deslegitimación de ese proceso, nacional e internacionalmente.
¿Y eso a quién perjudica? A todos. Porque entonces no hay avances en la liberación de las condiciones que tienen amarrada nuestra economía. No hay posibilidades de detener la migración. No hay reinstitucionalización del país de cara a las elecciones parlamentarias del 2025. No hay ni va a haber. En ese escenario, es un escenario triste, pero de retroceso grave. Escenario 2. Escenario 2, sentémonos ya. Y avancemos en los acuerdos que tenemos que avanzar para que hayan condiciones, para que vaya progresivamente liberándose el país de las sanciones, en la medida en que se van cumpliendo las condiciones democráticas para lograr un proceso electoral libre, sin inhabilitados, que se produzca la liberación de los presos, que den señales claras, y se van a recibir señales claras. Estoy convencido, seguro, de que si se dan señales claras de avances, vamos a recibir señales claras los venezolanos de la comunidad internacional de apoyo al proceso. Gerardo Blay, El tercer escenario son ficticios. Yo oigo muchos analistas y también propuestas. Dicen, bueno, esos escenarios maximalistas de el todo o nada. ¿El todo o nada qué es? Muy bueno en el discurso. Vende barato, vende fácil. Es muy populista. Y llega a mucha gente porque está desesperada. Y en la desesperación y la desesperanza agarra cualquier mensaje que diga esto se puede acabar mañana, tal. Pero vender fantasías es una irresponsabilidad. Porque ni va a haber un golpe de Estado, ni lo van a sacar las fuerzas militares, ni nada de esas cosas que a veces andan soñando algunos y vendiendo como espejitos. Gerardo, desde sus... O nos entendemos o esto va para peor. Desde la suspensión de las negociaciones, de las conversaciones en México hasta lo que ocurre ayer en Bogotá, ¿tú directamente o alguien de la delegación ha tenido contacto con Jorge Rodríguez o alguien de su delegación? ¿En qué punto está esa negociación? Siempre hay conversaciones informales, pero eso no produce avance. Claro. Y las conversaciones informales siempre son en el mismo sentido. Regresemos a trabajar, regresemos a avanzar. Hay que formalizar la mesa. La mesa tiene sus reglas de funcionamiento y tenemos la obligación de producirle acuerdos al país que le produzcan la salida democrática, la institucionalización, la libertad de los presos, el regreso de los exiliados, el cese de las condiciones económicas que tienen a nuestro pueblo empobrecido y que lo obligan a migrar, que es el principal problema de la comunidad internacional. No nos engañemos. Yo creo que tenemos que ser muy claros, porque los venezolanos a veces pensamos que somos, no sé, el ombligo del mundo, y no es verdad. Somos un problema porque somos migrantes. Y lo hablábamos con los colombianos, las vueltas que da la vida. Hace unos años teníamos 6 millones de colombianos migrando para acá porque Venezuela era próspera y Colombia no lo era. Y le abrimos nuestras puertas y estuvieron viviendo con nosotros mucho tiempo y se compenetraron con nuestra sociedad. Pero el principal problema nuestro hoy en día para la comunidad internacional ni siquiera es la estabilidad democrática, que lo es, que es el número 2. Porque sin estabilidad democrática y sin detener las causas que originan el problema económico, político y social, la migración no para. Pero el principal problema es la migración. Y todo aquello que se haga con los migrantes son soluciones de paños calientes, y lo sabe la comunidad internacional. Si en Venezuela no se reinstitucionaliza el país, si no hay democracia, si no resurge la economía, si nuestro aparato productivo no vuelve a producir, si no se crean condiciones de empleo, ¿con qué van a aumentar, por ejemplo, los salarios este 1 de mayo? Todo el mundo ha hablado de cuánto, para allá, para acá, para acá. Tenemos un país que está quebrado. Si hubiéramos trabajado estos 6 meses, a lo mejor hubieran producido otras licencias contra avances democráticos que hubieran podido echarse mano de recursos buenos, nuevos, producidos por la propia Venezuela, además constantes, para poder hacerle frente a las peticiones salariales de todos los empleados públicos y privados del país. ¿Cuánto tuvo que ver Estados Unidos en esta reunión de ayer? La apoyó y fue además una delegación muy importante. Fue coordinada, para nadie es un secreto que el presidente Petro fue a reunirse con el presidente Biden días antes, llegó el viernes en la noche a Bogotá
Y el sábado en la noche se reunió con nosotros, con la delegación de la Plataforma Unitaria. Y fíjense el nivel de delegación que envió Estados Unidos. John Feiner es el asesor adjunto principal de Seguridad Nacional. Chris Dodd, asesor presidencial especial para las Américas. Juan González, que ya es más conocido para los venezolanos, pero estos dos que acabo de nombrar están en rango superior a Juan González. Juan González, que es el director principal para el Consejo de Seguridad de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, y Mars Wells, que es subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el que está justo debajo de Nichols, que es más conocido por los venezolanos. Ese fue el nivel que mandó Estados Unidos a la cumbre para expresar su compromiso con el proceso de negociación, y además hubo una declaración de Feiner al final, ayer creo que salió, poco rebotada, en la cual dice que ellos están comprometidos con avanzar en el proceso de, dijo algo así como desmontaje del proceso sancionatorio, si hay avances en el proceso de democratización del país. Un último punto, Gerardo, y me aparto del eje central, pero necesito tu opinión sobre alguien que definitivamente fue protagonista, y es Juan Guaidó, que llega a Bogotá un día antes de la reunión. Es decir, es la salida de Juan Guaidó de Venezuela, la llegada a Colombia, su salida de Colombia, la llegada a los Estados Unidos. Quiero tu opinión sobre Juan, lo ocurrido, pero además, ¿qué papel deberían estar jugando Juan Guaidó, María Corina Machado, Enrique Capriles, Benjamín Rauseo, los líderes de la oposición, en un momento así, en un escenario como la conferencia o como la negociación, para favorecer ese diálogo? ¿Cuál debería ser su actitud? Yo debo, en primer lugar, pedir excusas porque iba a arrancar por ahí. Mi absoluta solidaridad, y estoy además hablando en nombre no solo propio, sino de toda la delegación de negociación de la Plataforma Unitaria, mi absoluta solidaridad con Juan Guaidó como perseguido político, e igual con cualquiera que pudiera estar en su condición en el país o fuera de él. Estamos tratando en este proceso de negociación de que eso cese, de que no exista en Venezuela. Y precisamente mal podríamos ninguno de nosotros los negociadores no expresar nuestra solidaridad. En segundo lugar, yo creo que cada persona tiene derecho a decidir su suerte y protegerse a él y a su familia. Si él decidió pues, exilarse y las condiciones conforme ha expresado eran de inminente captura, tiene absoluto derecho, y eso es algo válido en derecho internacional en cualquier circunstancia. Y en tercer lugar, agradecemos a los Estados Unidos haberlo acogido allá, haberlo protegido. No sé, en este momento es una condición intermedia entre lo que pudiera pasar. Igual esto lo expresaría con cualquier dirigente político de cualquier tendencia que pueda sentir amenazada su seguridad o su vida o su libertad. Porque nadie tiene derecho a apresar a otro por lo que piense o porque te adverse. Nadie tiene derecho a usar el poder del Estado para oprimir al contrario. Entonces, y creo que en cuanto a los que son hoy candidatos, he escuchado y he leído también expresar su solidaridad, lo cual me parece realmente importante. Solidario, no ser chiquitos de alma en un momento en que otro esté pasando un proceso, porque no sabemos en el momento en que cualquiera pueda caer. Pero creo que cualquiera de ellos tiene la obligación de ver que la herramienta de la negociación es la que puede producir elecciones libres y transparentes al país. Puede que no estén de acuerdo ni con cómo negociamos, ni quiénes somos los negociadores, ni el mecanismo que se implementó. Yo respeto todas las opiniones y las respeto de verdad, de corazón. Ahora, lo que no puede, lo que yo creo que no debe hacerse, es desmerecer que hay necesidad de negociar en Venezuela, como planteamiento de fondo. Negociar para poder producir las salidas.
porque otro tipo de salidas no van a ser exitosas o ni siquiera están planteadas, ni en la comunidad internacional, ni en el interior del país, ni en el ánimo del venezolano, que está luchando por sobrevivir. Y hay que leer bien a la comunidad internacional y al ánimo del venezolano. Gerardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gerardo Blay, nuestro invitado, abogado constitucionalista, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación. Identificamos nuestro circuito.